Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este encuentro síncrono de la asignatura Computación 1, sección M1 del Laxo 2024-1. En la noche de hoy vamos a estar trabajando ya en la siguiente etapa. Estamos en drenaje y vamos a empezar a ver un tema sobre los sistemas numéricos. Antes de comenzar con la clase, me gustaría preguntar si tienen alguna duda con respecto a las actividades de esta semana. Recuerden que el día domingo a la medianoche es el plazo para subir la primera asignación, que es una asignación bastante sencilla. Veo que hay algunos que han preguntado. No, pues si la Y puedes repetir otra vez porque yo no pude asistir a la clase pasada. la clase está Ángelo, la clase está grabada y está en el aula. Y la actividad, si tú entras a la etapa 1, es la primera tarea, la tarea 1, y es realizar una presentación, hacer un resumen de todo el primer contenido, que es un contenido teórico de lo que es los conceptos básicos, lo que son algoritmos, lo que es los lenguajes de programación, o sea, todos los temas que están ahí en la primera etapa. Ustedes van a extraer, hacer un resumen de cada uno de ellos para luego hacer una presentación y un video, pero siguiendo un formato específico, que es el formato pecha-cucha. Tienen que aprender qué es eso, qué es pecha-cucha. Entonces, ahí en el aula hay algunos videos, hay algún material donde ustedes pueden entender qué es ese formato y montar su presentación y montar su exposición en ese formato. ¿Ok? Bueno, no, o sea, no quiero ampliar, o sea, dudas específicas, no es que comentar todo lo de la clase anterior. Me disculpas, Ángelo, pero en pro de ser más efectivo, yo les comentaba la semana pasada que vamos a trabajar con una metodología que se denomina clase inversa. ¿Qué es clase invertida? Clase inversa es que ustedes deben leer el material que está en el aula antes de venir a la clase. ¿Ok? Entonces, les comentaba la semana pasada que ya estaba abierta el contenido de la clase que vamos a ver hoy, que son los sistemas numéricos. Y que en la clase de hoy no es una clase magistral, o sea, dar toda la exposición, sino más, ser más puntual y sobre todo aclarar dudas de lo que ustedes al momento de leer, al momento de revisar, al momento de estudiar, les haya quedado duda, y eso es lo que vamos a aclarar jueves a jueves, o sea, cada clase. Ese es el método que vamos a ir trabajando. Entonces, de repente no lo han hecho o no lo hicieron, no sé, ustedes me podrán decir si leyeron el contenido de la clase de hoy. Y si no lo hicieron, es bueno entonces aclarar que para el próximo jueves, o sea, ya hoy va a estar abierto
el material, el contenido para la clase que viene. Al final vamos a abrirlo y vamos a hablar sobre él. Y la clase del jueves que viene será sobre ese tema. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la pantalla para comenzar con el tema de hoy, que son los sistemas numéricos. Ok. Vamos a trabajar con esta diapositiva donde están las ideas de todo el tema. Pero repito, vamos a ir, es puntual, sobre todo si tienen dudas en el tema. Lo primero que debemos entender es el concepto de lo que es un sistema numérico. Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir números válidos. ¿Okay? Nosotros hemos acostumbrado a usar el sistema numérico decimal, pero vamos a imaginar ahora con esta definición el sistema decimal. Entonces, fíjense, si hablamos de conjunto de símbolos, debemos saber cuáles son los símbolos que tiene ese sistema decimal. Y aquí lo podemos ver. El sistema decimal está conformado desde el símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, tiene 10 símbolos. En este caso, 10 dígitos. Y por eso es que se denomina decimal, porque son 10 símbolos permitidos. Pero en este tema nos interesa un poco otro tipo de sistema de numeración, porque queremos entrar en todo lo que es el mundo de la computación. Y en la tecnología digital está conformado por el sistema binario. Un sistema binario es aquel que solamente tiene dos símbolos, el 0 o el 1. Estos símbolos 0 y 1 también pueden ser representados como encendido o apagado. Si nos imaginamos un interruptor eléctrico, nos imaginamos el bombillo. Si presionamos el interruptor, se enciende el bombillo. Si lo volvemos a presionar, se apaga el bombillo. Entonces, el binario representa dos posibles estados. También pudiéramos verlo como estados lógicos, estados, pero si es verdadero o es falso. Y es este sistema de numeración es el que usa las computadoras, sistema binario. Sin embargo, también hay otros sistemas, por lo menos el sistema octal o el sistema hexadecimal, que también hace referencia a los equipos digitales por cuanto representar números altos en binario es un poco complicado. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, direcciones IP, es preferible transformar ese binario a un octal o a un hexadecimal. ¿Okay? Entonces, todo sistema numérico podemos representarlo como un conjunto de símbolos y reglas. Entonces, hay que conocer las reglas de cada sistema para poder trabajar e interactuar en esos sistemas. Podemos, siguiendo con la característica de lo que es el sistema decimal, podemos representar una cifra con un número, por ejemplo, A sub J. La J indica
el dígito o sea, cualquier dígito dependiendo de su posición. Fíjense aquí, podemos tener A0 o A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente hasta A sub n-1. Y de la posición A sub 0, pudiera empezar posiciones A a la -1, -2, -3, que ahí estaríamos hablando la parte decimal de un dígito, de un número. Entonces, lo primero que debemos reconocer en todo sistema numérico es los números que están de acuerdo a la posición en la que se encuentra. Como vamos a ver diferentes tipos de sistemas de numeración, entonces es importante saber en qué base va a estar ese sistema de numeración. N representa la cantidad de dígitos enteros y K representa la cantidad de dígitos fraccionarios. O sea, si estamos trabajando con cifras que tenga parte entera, parte decimal. Entonces, podemos saber los elementos de ese número sería la cantidad de dígitos enteros que va a ser representada por N, la cantidad de dígitos que son decimales o dígitos fraccionarios que va a ser la K, la B que es la base y A sub J es cualquier dígito en la posición en la que esté. ¿Ok? Si está, por ejemplo, en la tercera posición será A sub 2. Si está en la primera posición pero fraccionaria será A sub -1, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a colocar este número que está aquí. Vean que la base es 4. El sistema, o sea, este número está en un sistema de numeración de base 4. Entonces, el número, vamos a ver cuántos números hay de la parte entera. Tenemos el 1, el 2, el 2, el 1 y el 3. Hay 5 números enteros y hay 2 números decimales. ¿Ok? Entonces, n sería 5 y la k sería igual a 2. Entonces, vamos a ir representando cada elemento, cada dígito de acuerdo a la posición. Si esta es la coma, empezamos desde ahí hacia la izquierda y entonces el 1 será A sub 0, el 2 A 1, el otro 2 A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Observen aquí entonces que el último elemento del número o lo que pudiéramos decir la posición más alta del dígito, vean que a pesar de que n es igual a 5, el dígito es A menos 4. ¿Por qué? Porque comenzamos en 0. Entonces, el último dígito será n menos 1, es decir, 5 menos 1, 4. Igualmente, en la parte decimal, aquí vamos a comenzar a partir del 1. Entonces, sería menos 1, menos 2. Es importante recordar estos elementos que conforman un sistema numérico. Lo otro importante también es este teorema, el TFN o teorema fundamental de numeración. Este teorema lo que nos indica es que cualquier sistema de numeración que sea posicional, todos los números pueden expresarse mediante la suma de sus productos. Conociendo los elementos anteriores, vamos a ver aquí este teorema. Fíjense, el número va a ser igual a las... Dígame. Están diciendo por aquí que alguien intenta entrar, pero no lo aprueban. Sí, tienes razón. Gracias. Vamos a permitir aquí. Yo configuré que todos entraran.
admitir a todo. Listo. Ok, ya deberían haber entrado. Gracias. Ok, continuando con la presentación, estábamos hablando sobre el teorema fundamental de numeración. Entender esta fórmula, este teorema, es fundamental para poder hacer las conversiones. Entonces, hablamos del teorema, es la sumatoria del dígito. Por supuesto, hay que saber en qué posición está el dígito y a ese lo vamos a multiplicar, a ese dígito en esa posición lo vamos a multiplicar por la base en la que está representado el número elevado a esa posición. Y lo vamos a ir, o sea, vamos a ir sumando todas sus potencias de esta multiplicación. Para poder entender bien esta fórmula, mejor lo vamos a hacer con un ejercicio. Entonces, fíjense, tenemos este ejemplo, 472,25 y nos dicen que está en base 10. Lo que vamos a hacer es colocar cada número en su respectiva posición. Ya sabemos que desde la coma hacia la izquierda vamos a comenzar en la posición 0, la posición 1, la posición 2. Fíjense, el valor de la n en este caso es 3, ¿verdad? Pues son 3 elementos enteros. Por lo tanto, observen que el elemento de mayor peso sería en la posición 10 a la 2. Acuérdense que estamos hablando de base 10. Entonces, este será 2. Si vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad? Del TFN, sería el número 2 multiplicado por la base elevado a la posición en la que ocupa. Sería 2 por 10 a la 0. 7 por 10 a la 1, 4 por 10 a la 2. Y la parte negativa, 2 por 10 a la menos 1 y 5 por 10 a la menos 2. Aquí observen que se hace de forma, con la flechita se va haciendo de forma ordenada. Entonces, este dígito 5 va multiplicado por 10 a la menos 2. Observen que cada dígito va a ir multiplicado por la base elevada a la posición que está. Entonces es importante saber primero colocar las posiciones para poder hacer el cálculo. Entonces, una vez que ya tengamos todos los elementos multiplicados por la base elevada a la posición en la que se encuentra, hacemos el cálculo. Y finalmente lo que vamos a hacer es la sumatoria. Esa es la fórmula TFN. La sumatoria de cada una de estas potencias. Véanla aquí abajo representada. Observen, sería 5 multiplicado por 10 a la menos 2 más 2 multiplicado por 10 a la menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a 4 multiplicado por 10 a la 12. Cada uno de estos elementos. Este es la fórmula que se vio en la gráfica anterior, en la presentación anterior. Si realizamos esta sumatoria, nos da el mismo número. ¿Por qué no da el mismo número? Porque está en base 10. Entonces, en conclusión, el TFN o el teorema fundamental de numeración, cuando lo aplicamos, lo que me va a permitir es encontrar el número en base 10. Si el número que expresado está en otra base, lo que va a hacer es la conversión a base 10. Este número estaba en base 10, por lo tanto, al hacer aplicar el TFN nos da el mismo número, porque está en el sistema decimal. En cambio, este otro ejemplo,
Este número está en base 4. Observen el ejercicio que está resuelto. Lo primero es colocar a partir de la coma las posiciones de los números enteros y las posiciones de los números decimales. Entonces, vamos a ir expresando cada número multiplicado por la base elevada a la posición. 3 por 4 a la menos 2, 2 por 4 a la menos 1, 2 por 4 a la 0, 1 por 4 a la 1, 2 por 4 a la 2 y 3 por 4 a la 3. Realizamos los cálculos, cada uno de ellos, y al final la sumatoria. Observen que aquí el resultado sí es diferente. El número era 3.212,23 en base 4 y el resultado aquí al aplicar el TFN es 230,69 si lo queremos redondear. ¿Ok? O si le quieren expresar todos los decimales, sería 230,6.875 en lo que es decimal. ¿Por qué la diferencia? Repito, ¿por qué la diferencia? Porque este número original está en base 4 y este número, después de aplicar el TFN, está en base 10. Entonces, deben colocar la base diferente, ¿ves? Aquí está en base 4 y aquí está en base 10. ¿Alguna pregunta de esta parte? De esta parte, bueno, para mí no. Ok. Continuamos entonces con revisando el material de... Profe, hasta los momentos no hay preguntas. Lo único que puedo decir es que lo que está abajo es la base a lo que está y siempre se va a llevar a base 10. O sea, el número que nos dé. No, el TFN es el teorema fundamental de numeración. Es la descomposición de un número expresándolo y, o sea, cuando tú aplicas el TFN, lo que hace es llevarlo a base 10. ¿Ok? Es la transformación de un número a base 10. Eso es lo que hace el teorema fundamental de numeración. Vamos vean aquí el concepto. El teorema fundamental de numeración establece que en cualquier sistema de numeración posicional, todos los números pueden expresarse mediante la suma de sus productos. ¿Okay? Todo este teorema lo que hace es que puedes expresar el número mediante la suma de sus productos. Pero si tú aplicas esa fórmula, el resultado de esa fórmula te va a dar el número en base a decimal. Entonces, el primer ejemplo estaba en decimal y el resultado observa que es el mismo. En cambio, el segundo ejemplo estaba en base 4 y el resultado es diferente. Entonces, conclusión, el teorema fundamental de numeración transforma el número expresado, o sea, el número que te den está expresado en base 10. Es lo que hace el TFN. Bueno, después viene el concepto de sistema de... Ajá. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna, que ya entendí, profe, gracias. Ok. Después la lámina siguiente es el concepto de lo que es un sistema de numeración decimal. Aquí no vamos a ahondar. Sin embargo, es bueno recordar las reglas que, o sea, trabajábamos con el sistema de numeración desde que estamos en kinder, que nos empiezan a dar los números. Sin embargo,
tenemos que hacernos conscientes de las reglas del sistema para poder aplicarlo en los otros sistemas de numeraciones que sean diferentes. Entonces, fíjense, la primera regla para el sistema decimal es que se comienza con el símbolo 0 y se empieza a hacer una cuenta ascendente de cada uno de los valores que pertenecen al sistema de forma creciente. Observen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta el 9, ese es el último dígito del sistema decimal, ¿verdad? Eso nos los enseñaron. Ahora, ¿qué dice la segunda regla? Que cuando se te agotan los símbolos o sea, si llegaste al 9, ya no tienes más símbolos. ¿Qué debemos hacer? Debemos agregar un símbolo a la izquierda y reiniciar la cuenta del dígito de la derecha. Entonces, ahora imaginemos el número. Ya no es 0, 1, sino que vamos a empezar 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Se acabó el dígito, ¿verdad? Entonces, ahora debemos incrementar el dígito que está más hacia la izquierda. Si estaba en 0, ahora va a pasar a valer 1. Y debemos reiniciar la cuenta del dígito a la derecha. Entonces, si lo vamos a reiniciar, está en 9, ahora va a estar en 0. Entonces, el siguiente dígito después del 9 o del 09 es el 10. Y así comenzamos nuevamente la cuenta. 10, 11, 12, 13, hasta llegar al 19. Cuando llegamos al 19, incrementamos. Entonces, ya pasa a ser el 2 y reiniciamos el que está a la derecha. Para ver si la persona logró entrar, porque alguien quiere unirse a la llamada. Admitir. Permitir. Ok. Y la tercera regla, cada vez que se satura un nivel, se debe agregar un dígito a la izquierda y se repite el procedimiento. Es decir, vamos a estar haciendo un ciclo repetitivo y de esta forma podemos representar todos los dígitos hasta el infinito. Esto lo sabemos hacer en el sistema decimal, ¿ok? Pero lo habíamos visto hasta el día de hoy como algo mecánico, ¿ok? Nos enseñaron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después viene el 10. Y empezamos 11, 12, 13, 14, 19, 20. Y seguíamos contando hasta llegar al 99. Fíjense, ¿qué pasó en el 99? Que sería la regla 3. Ya los dos niveles que estaban abiertos se saturaron, llegaron al máximo dígito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incrementar una nueva columna a la izquierda, o sea, la colocamos en 1 y reiniciamos estas dos columnas. Entonces, por eso es que del 99 saltamos al número 100. Y volvemos otra vez a repetir las reglas anteriores. Y de esa manera es que se van formando. Otra regla. La cantidad de valores que se pueden representar con n dígitos en un sistema posicional de base B viene dada por esta relación. ¿Ok? La cantidad de valores sería la base elevada a la cantidad de dígitos. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántos valores podemos representar
con 4 dígitos en base 10. ¿Qué cantidad de valores? 4 dígitos. Entonces, la fórmula dice que sería la base, que es 10, elevado a la cantidad de dígitos. Estamos hablando de 4. Entonces sería 10 elevado a la 4. ¿Cuánto da 10 elevado a la 4? 1000. No, ese es 10 elevado a la 3. 10.000. Ah. Ok, entonces la cantidad de valores que podemos representar con 4 dígitos en un sistema posicional de base sería 10.000 valores. Ahora, la otra regla me dice que el valor máximo que puedo representar con n dígitos, el valor máximo sería b a la n menos 1. Ajá. En el sistema decimal, con 4 dígitos, habíamos dicho que tenemos 10.000 valores, ¿verdad? O sea, podemos representar 10.000 valores. Ahora, ¿cuál es el valor máximo? Sería 10.000 menos 1. ¿Cuánto da 10.000 menos 1? 9.999. Entonces, ese es el valor máximo. Entonces, observen que podemos representar desde el 0 hasta el 9.999. ¿Ok? Entonces, sabemos cuál es la cantidad de valores y también podemos saber cuál es el valor máximo que podemos representar con 4 dígitos. La siguiente regla. Bueno, esta regla es que como estamos hablando del sistema de numeración, ahora es obligatorio colocarle un subíndice al número para saber en qué base está. Antes no lo hacíamos, antes porque todos los números estaban en decimales. Entonces yo sabía que si yo decía 83, estaba en decimal, 53 en decimal. Pero como ahora estamos hablando de diferentes sistemas de numeración, debo colocarle en qué base está. ¿Ok? En este ejemplo, estamos colocando 83 sub 10. Es decir, estamos siendo específico de que 83 está en base 10. O que el número 4728 está en base 10. Está en notación decimal. Ok. Manejando estas reglas, vamos a implementarla también para el sistema binario. Habíamos dicho que el sistema binario solamente trabaja con 2 dígitos, que es el 1 y el 0. Su base es 2, porque son 2 dígitos. Entonces, bueno, esta lámina la vamos a pasar. Fíjense. Si yo representaba el decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después del 9 viene el 10, el 11, el 12, el 13. Aquí lo vamos a hacer hasta el 30, ¿verdad? O sea, 30 dígitos, es decir, del 0 al 29. Ahora, vean cómo hacemos con binario aplicando esas reglas. Fíjense, 0, después viene el 1, se me llenó se me saturó, ¿verdad? Porque llegó a la cantidad de elementos. Tengo que abrir una columna. La coloco en 1 y esta la reinicio. 10. Entonces, fíjense que el número 2 es el 10. Ahora, como esta todavía puede sumarle 1, pasa a valer 11 y ese es el número 3. Ya estas 2 columnas están saturadas. Tengo que abrir una nueva columna y reiniciar ambas. Entonces, del 11 pasamos al 100. Entonces, después vendría 101, 110 y fíjense aquí 111. Se saturaron las columnas. Tengo que abrir una nueva. Entonces, del 111 pasamos al 1000.
Aquí lo que estamos haciendo es la aplicación de las reglas que acabamos de hablar. Pasa que se ve como un poco más complicado, es porque los cambios son muy, muy drásticos, ¿ok? Porque solamente son dos dígitos. Entonces, no es como en el decimal, que eran 9, o sea, eran 10 cambios, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para saturar esa columna. En cambio aquí se satura muy rápido. Otra cosa que podemos explicar aquí es que cuando hablábamos de los sistemas decimal, decíamos que la primera columna era la columna de las unidades. La segunda, la columna de las decenas, la tercera, la de las centenas, la cuarta de las unidades de 1000 y así sucesivamente, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué eran las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000? Porque era la base elevada a la posición. Entonces, la primera columna era 10 a la 0. 10 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, era la columna de las unidades. La segunda, porque es 10 elevado a la 1. Y todo el número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, 10 a la 1 es 10. Entonces, era la columna de las decenas. La tercera es porque era 10 elevado a la 2, que es 100, que es una centena. Y así sucesivamente. Entonces, aquí en binario es lo mismo. La primera columna sería la base, que es 2 elevado a la posición 0. 2 a la 0 es, 2 a la 0 es, ¿cuánto es 2 a la 0? 1. 1. 1. Entonces seguimos aquí en las unidades. Entonces fíjense, vamos a hablar aquí es de los cambios. Los cambios se hacen cada una vez. Entonces observen la primera columna. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O sea, la primera columna siempre va a cambiar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Porque es la unidad, 2 a la 0. Cambia una vez. En cambio, la segunda es 2 elevado a la 1. ¿Y 2 elevado a la 1 cuánto es? 2. 2. Entonces observen esta columna. Si lo rellenamos con 0, sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ok, aquí ustedes pueden seguir observando que los cambios se hacen cada 2 veces. 0, 0, 1, 1, 0, 0. La tercera columna es 2 elevado a la 2, que es 4, ¿verdad? Entonces, si lo rellenamos con 0, serían 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1 y así sucesivamente. Es idéntico a lo que se hacía en decimal. Fíjense que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Si lo rellenábamos con 0, entonces era 0, 0, 1, 0, 2, hasta el 0, 9. Y después, o sea, era 10, 0, o sea, la segunda columna. 10, 0, 10, 1, 10, 2, y así sucesivamente. Estamos hablando de la segunda columna. ¿Ok? La tercera columna sería 10 a la 3, 10 a la 2 serían 100. Sería 100, 0 y después 100, 1. O sea, los cambios son muy, muy lentos. En cambio, en el binario se puede observar más rápido, pues. Entonces, primera columna, 0, segunda columna, 0, 0, 1, 1, tercera columna, 4, 0, 4, 1. Y así sucesivamente. Si vamos a la cuarta columna, sería 8, 0, porque es 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. 8, 0, 8, 1. De esas ustedes también entonces pueden hacer el sistema de numeración binario. Y pueden ver si no se han equivocado
al enumerar, porque a veces es como que engorroso. 0, 1, sal 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010 y así sucesivamente. Se ve como un poquito complicado. ¿Me expliqué esta parte del sistema binario? ¿Alguna pregunta? ¿Esta pregunta? No, bueno, se entendió. Ajá. Entonces, ahora sí regreso a la diapositiva anterior. Estábamos hablando de que nos importa mucho el sistema binario, es porque trabajamos, o sea, esta materia trabaja con sistemas digitales, porque vamos a ver computación, vamos a ver programación. Y las computadoras internamente, ella trabaja es con ceros y unos. Y hablábamos de que en este sistema binario, por la cantidad de, o sea, lo largo que puede ser un número y la cantidad de información que se necesita guardar, entonces se trabaja con medidas de información en binario. Entonces, aquí tenemos una tabla para conocer un poquito de cómo se van dividiendo o cómo serían las categorías de las unidades expresadas en el sistema binario. Entonces, el bit, un bit es una unidad, ¿ok? Es un solo carácter, es una sola unidad de información. Un byte es la agrupación de 8 bits. Un kilobyte es la agrupación de 1024 bytes. Es decir, multiplicar 1024 por 8 si lo queremos llevar a bit. Un megabyte sería 1024 kilobytes o lo que es equivalente a 1.048.000 bytes. ¿Ok? Y así sucesivamente, después de mega, giga, tera, peta, exabyte. O sea, lo importante es saber, o sea, es como para, imagínense ustedes ahorita hablamos en terabyte, o sea, estamos hablando cantidades muy grandes, por ejemplo, para los dispositivos de almacenamiento. Entonces, imagínense que si lo fuéramos a hablar en bit o en byte, wow, tendríamos que dar cifras muy grandes, ¿verdad? Y es por eso que, por ejemplo, una unidad de ya uno no dice, no, ese es de 1.048.000 bytes. No, uno llega y dice, no, estamos trabajando con una unidad de 1 megabyte. Que tampoco ya no usamos los megabytes, ya usamos gigabyte y terabyte. ¿Ok? Y cuidadito, y ya no empiezan a salir las unidades en petabyte o exabyte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que la cantidad de información que la humanidad está requiriendo es muy grande. Porque ya no nos conformamos con pasar de repente un texto plano, sino que queremos ahora, todo lo que queremos manejar de información es a través de videos, a través de audio, y eso por supuesto genera un volumen muy grande de información. Entonces, es también importante conocer esa forma de representar los sistemas binarios. Ajá. El sistema octal es un sistema que trabaja con 8 dígitos, 8 símbolos.
Es decir, que trabaja del símbolo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, aquí estaríamos diciendo que su base es 8. Y si lo representamos en forma de TFN, sería la base 8 elevado, o sea, este sería el punto decimal, ¿verdad? Entonces, los números tendríamos que representarlos, la parte entera desde el punto decimal hacia la izquierda y la parte decimal desde el punto decimal a la derecha. Entonces, todo dígito que vamos a ubicar en esos cuadritos ya sabemos que sería multiplicado por la base 8 elevado a la posición. 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, hasta el número que esté ahí, ¿verdad? Que sería 8 a la n menos 1. Aquí coloqué m y aquí sería k. Y del punto decimal a la derecha, 8 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, hasta la menos k. Entonces, vean aquí la representación en octal. Ya la teníamos en binario. Vamos a abrir otra columna y vamos a hacer en octal. Entonces, es muy parecida, fíjense. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me acabaron los dígitos en el sistema octal. Abro una columna. Entonces, del 7 paso al 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pasaría al 20. Así sucesivamente hasta el 27. Y del 27 pasaría el 30. Ajá. En este caso estamos representando los 30 primeros números. Entonces, observen que el número 29 sería el número 35 en octal. ¿Por qué es la diferencia? Porque aquí trabajamos con 8 dígitos. Entonces, por lo tanto, cada salto con relación al sistema decimal va a llevar una diferencia de dos números, o sea, porque no tiene ni el 8 ni el 9. Entonces, por eso es la diferencia que se observa. Si queremos verla por columna, entonces, la primera columna es 8 a la 0. Y 8 a la 0 dijimos que era la unidad, ¿verdad? 1. Entonces, los cambios se hacen cada una vez. La segunda columna es 8 a la 1. Se hacen cada 8 veces. Entonces, observen, si rellenamos con 0 sería 8, 0 y después vendría 8, 1. Después viene 8, 2 y así sucesivamente. La tercera columna, que no se abre aquí porque estamos representando nada más los 30 primeros, sería 8 elevado a la 2. ¿Cuánto es 8 elevado a la 2? 64. 64. 64. Ajá, quiere decir que la tercera columna tendría 64 0 y después vendrían 64 1. Por eso es la diferencia de número entre un binario, de un decimal y un octal. Y el hexadecimal, podríamos decir que es el que se nos va a hacer como un poquito más complicado, es porque el sistema tiene más símbolos de lo que estamos acostumbrados, que son 10. Aquí son 16. Por eso es que decimos base hexadecimal, porque son 16 símbolos. ¿Y cuáles serían esos símbolos? Utiliza los 10 dígitos numéricos que conocemos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después empieza a trabajar con letras. La A, la B, la C, la D, la E y la F. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, no hay ningún inconveniente. Entonces, la letra A representaría el número 10, la letra B el 11, la letra C el número 12, la letra D el número 13, la letra E el número 14 y la letra F el número 15.
Entonces, estamos representando del 0 al 15 y del 0 al 15 hay 16 símbolos. Este sistema hexadecimal es uno de los más usados en el mundo de la informática, precisamente porque nos daría números como más fáciles de leer. Sobre todo, por ejemplo, direcciones IP se acostumbra a representarlo en hexadecimal y no en binario, para hacerlo un poquito más fácil de manejar. Bueno, aquí tendríamos la forma de representar los 30 primeros dígitos. Entonces, creo que hay otra persona que quiere ingresar. Vamos a admitir a todos. Ok. Ajá. Entonces, la forma de representarlo va desde la columna 0 hasta la letra F. Fíjense, se me acabaron los dígitos. Pasaría entonces a la segunda columna, la colocamos en 1 y esta la reiniciamos. Entonces observen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Después viene 1A, 1B, 1C y 1E. Esa sería la forma de representar los 30 primeros números en el sistema hexadecimal. Bueno, sería cuestión de que ustedes lo repasen y para que puedan hacer de conversión. Las conversiones, para que tengan noción de cómo se hace, pero en la actualidad, si necesitan hacer conversiones, eso, toda calculadora, incluso hasta la más, lo que uno llamaba antes, calculadora bodeguera, es más, ahorita ni siquiera usamos ese tipo de calculadora porque para eso están los celulares, está la web y podemos buscar la conversión, ¿ok? Pero sin embargo es bueno saber cómo se convierte un número de decimal a binario, de binario a decimal, de decimal a octal, de octal a decimal y de decimal a hexadecimal y de hexadecimal a decimal. Entonces, existen muchos métodos, pero vamos a explicar lo más sencillo. De la base decimal a binario, lo que vamos a hacer es dividir el número entre 2, que sería la base binaria. Entonces, vean este ejemplo aquí. 100 dividido entre 2 nos daría 50 como cociente, ¿verdad? Y si multiplicamos 50 por 2, nos daría 100, es decir, que el residuo de esta división es 0. En pocas palabras, sería una división exacta. Sí, 100 entre 2, 50, y no hay residuo. El residuo es 0. Como el cociente que nos está quedando todavía es mayor que 2, volvemos a dividir y ahora vamos a dividir 50 entre 2, que sería 25. Ajá, si multiplicamos 25 por 2 da 50, quiere decir que no hay residuo. El residuo es 0. En pocas palabras, esta también es una división exacta. Entonces, 50 entre 2, 25, residuo 0. Como 25 mayor que 2, lo dividimos entre 2. Y aquí fíjense que sí no da una división exacta, porque 25 entre 2 sería 12,5, ¿verdad? Ajá, entonces sería 12, pero 12 por 2 es 24. Quiere decir que aquí tenemos 1 como residuo. Y el cociente es 12. Entonces, mayor que 2 lo volvemos a dividir. 12 entre 2 sería 6 y el residuo es 0. Como todavía es mayor que 2, dividimos 6 entre 2, sería 3 y el residuo es 0.
3 dividido entre 2 es 1 y queda como residuo 1. 1 ya no puedo dividirlo entre 2 porque ya es menor que 2. Entonces, quiere decir que ya aquí terminamos las divisiones. O sea, ¿cuándo terminó la de dividir? Cuando el cociente es menor que el divisor. En este caso, el divisor va a ser la base en la que la estamos convirtiendo. Quiere decir que terminé de dividir. Ajá, pero ¿cuál es la respuesta que ando buscando? Serían todos estos números que están aquí, pero comenzando por el cociente y tomando todos los residuos. O sea, vamos a hacerlo como nos lo indica la flecha. Tomamos el cociente que nos queda, en este caso es 1, el primer residuo 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y esa sí es la respuesta. Entonces, el número 100 es el número 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en base binaria. ¿Cómo se llama este método? Divisiones sucesivas entre 2. De esta manera se convierte un número decimal a binario. Y el caso contrario, de binario a decimal, ya lo explicamos anteriormente. Tienen que aplicar el teorema fundamental de numeración. Van a aplicar el teorema y encuentran el número en decimal. Aquí no voy a ahondar. Tienen que hacer los ejercicios. Ahora, de decimal a octal, igual. Vamos a dividir entonces ya ahora por 8. Entonces, fíjense, vamos a hacer la división. En este caso, 1992, vamos a dividirlo entre 8. Aquí, o sea, lo que pasa es que aquí se hizo como que la resta, o sea, se sacó primero los primeros dígitos. Pero vamos a obviar esa parte para no complicar. Si yo divido 1992 entre 8, me debe dar 249. Ese sería mi cociente. Y si yo multiplico el cociente 249 por 8, me debería dar 1992. Es decir, que no hay residuo. El residuo sería 0. 249 lo vuelvo a dividir entre 8 y daría 31. Si yo multiplico 31 por 8, me debería dar 248 menos 249, 1. Entonces, este residuo es de esta división. 31 entre 8 sería 3 y el residuo es 7. Entonces, igualmente, ya 3 no lo puedo seguir dividiendo entre 8, entonces ya dejo de dividir. ¿Y cómo es el resultado? Sería 3, 7, 1, 0. O sea, se coloca desde el primer cociente y después se coloca todos los residuos, pero de derecha a izquierda. Tal como lo dice la flechita, como se ve en la flechita. Entonces, de esa manera se convierte un decimal a octal. Observen que si vamos sacando conclusiones, de decimal a una base diferente, sea binaria, sea octal o sea hexadecimal, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre las bases que me están pidiendo. Y el resultado lo vamos a obtener de el cociente que nos queda y todos los residuos. De esa forma.
Y esta parte aquí, oye, en la parte, esta no la tiene, en binario no está lámina. Ok, en binario solamente está una división entera, pero no está cuando tenemos que convertirlo con parte decimal. En cambio, en la octal sí está. Aquí tenemos un ejemplo con un entero y aquí tendríamos un ejemplo con fracción decimal. Se aplica igual para el caso anterior de la parte decimal. Se tiene que hacer es multiplicando por la base en la que estamos trabajando, en este caso base 8, y se va a tomar en cuenta es la parte que queda entera. Entonces, tomamos la parte fraccionaria. Fíjense, esta parte, la parte fraccionaria sería 0,140625. Multiplico por 8 y me da 1,125. Tomo la parte que está como parte entera y la parte fraccionaria, 125, la vuelvo a multiplicar por 8. Hasta que eliminemos la parte fraccionaria. O hay veces que no logro eliminar la parte fraccionaria, podríamos decidir cuántos decimales vamos a utilizar. Podríamos colocar, no sé, 2 decimales, 3 decimales, o sea, la cantidad de decimal. Eso es en caso de que no se me anule la parte, como en este ejemplo. Que cuando yo multiplique por la base, fíjense, ya aquí no me queda parte decimal, la parte decimal es 0. Entonces, esta parte fraccionaria llevada a base 8 sería 0. O sea, esta parte fraccionaria en base 10 sería 0,11 en base 8. Para números que tengan parte entera, parte decimal, aquí lo dice la nota. Lo que vamos a hacer es tomar los dos métodos. La parte entera la hacemos por divisiones sucesivas entre la base y la parte decimal la hacemos por multiplicaciones sucesivas por la base. Eso es lo que vamos a trabajar cuando tenemos parte entera y parte decimal. ¿Cómo convertimos de octal a decimal? Aplicando TFN. Así de sencillo. Y el último, que es la conversión decimal a hexadecimal, es dividir en base a 16. Pero teniendo cuidado lo siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo, 1000 vamos a llevar 1000 en decimal, lo vamos a llevar a hexadecimal. Tomamos el número, lo dividimos entre 16. El resultado sería, en este caso, 62 con el residuo 8. 62 lo divido entre 16, daría 3 y el residuo es 14. Pero vamos a expresarlo con su equivalente en letra. El 14 es la letra E. ¿Y cómo expresamos el resultado? El cociente y los residuos. Entonces sería 3E8. Entonces el número 1000 en base 10 es el número 3E8 en base 10. Esa sería la parte entera. Y la parte decimal, multiplicaciones por 16, o sea, por la base. Entonces, conclusión de los tres métodos.
de base decimal a una base diferente, ya sea base 2, base 8 o base 16, la parte entera la van a hacer por divisiones sucesivas. Y el resultado lo expresan desde el último cociente y van tomando todos los residuos de forma de la derecha hacia la izquierda. O sea, desde el último residuo hasta el primer residuo encontrado. Lo ordenan de esa forma. Esa es la parte entera. Y la parte decimal sería multiplicaciones sucesivas por esa base. Y multiplican y toman la parte, fíjense, en este caso la fracción, multiplican y toman la parte, la parte entera. Y la parte decimal vuelven a multiplicar. Observen que en este caso, al multiplicar la segunda vez, se elimina la parte fraccionaria. Entonces la respuesta solamente sería, la parte decimal sería 1, 1 en este caso. Y para llevar de una base diferente, ya sea hexadecimal, octal o binaria, a llevarla a decimal, aplican TFN, Teorema Fundamental de Numeración. Hay otra cosita que en las láminas que es importante que ustedes manejen, que el binario, el octal y hexadecimal se pueden hacer conversiones de forma directa, ¿por qué? Porque el binario, el octal y hexadecimal son potencia de 2. El binario es 2 a la 1, el octal 2 a la 3 y el hexadecimal 2 a la 4. Entonces, como todos tienen como base igual, podemos hacer conversiones directas. Por ejemplo, para convertir de hexadecimal a binario, para llevar de hexadecimal a binario, vamos a sustituir cada dígito por su equivalente o su representación en binario, pero de 4 dígitos. Observen, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el número 2BC que está en hexadecimal y nos lo piden en binario. Entonces, el número 2 se representaría en su equivalente en 4 dígitos. Esta tabla que está aquí al lado es muy buena manejarla para hacer estas conversiones. Fíjense, el número 0 se representaría como 4 0. El número 1, 0, 0, 0, 1. El número 2, 0, 0, 1, 0. El número 3, 0, 0, 1, 1. El número 4, 0, 1, 0, 0. Y así sucesivamente hasta el F, que es 1, 1, 1, 1. Entonces, cada dígito lo que vamos a hacer es su equivalente según la tablita. El número 2 es el 0010. La letra B es el 1011. Y la letra C es el 1100. Observen que se hizo de forma directa. Si no sabemos este método, ¿cómo creen ustedes que se pudiera haber llevado de hexadecimal a binario? ¿Cómo pudiéramos convertir un número hexadecimal a binario si no sabemos esta conversión directa? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer?
el decimal combina letras y números. Así que yo pienso que lo primero que tendrías que hacer es llevar el hexadecimal a números normales para luego pasarlos a binario, pues. ¿Cómo que a números normales? O sea, porque el hexadecimal a partir del 9 o del 10, no recuerdo muy bien, empieza a ser letras, ¿no? Entonces creo que debería hacer esa comparación, pues. Bueno, ajá. Aquí tienes un ejemplo. El número hexadecimal 2BC. Podría yo, con este número que está en base 16, convertirlo a binario. No es que vas a colocar la letra B en su equivalente. En este caso, B representa el número 11 y la C me representa el número 12. No me vayas a decir que voy a colocar 2, 12, 11. No, no, eso no está bien. Pasándolo, pasando al decimal primero. Eh, eh, exactamente, fíjate. Si no conocemos estas conversiones directas, yo tendría que de hexadecimal llevarlo primero a decimal. ¿Cómo llevo yo de hexadecimal a decimal? Con la fórmula TFN, ¿verdad? Y una vez que está en decimal, ahí sí lo puedo llevar a binario. ¿Cómo lo llevo a binario? Con divisiones sucesivas entre 2. Quiere decir que tendría que hacer un largo proceso, ¿verdad? Aplicar primero TFN para llevarlo a decimal y después aplicar divisiones sucesivas entre 2 para poderlo pasar a binario. En cambio, fíjense el método que estamos explicando, es muy rápido, porque sería representar cada dígito a su equivalente en binario, o sea, representado en cifra de 4. En pocas palabras, si ustedes manejan esta tablita, o sea, ustedes pueden dibujar inmediatamente una tablita del 0 a la letra F, representado en binario, pero de 4 dígitos. Y bueno, lo que tendrían que hacer, número 2, la buscan en la tablita. ¿Cómo se representa? 0010. 0010. La letra B, ¿cómo la represento? La busco en la tablita. 1011. Y la letra C, ¿cómo la represento? 1100. Entonces, observen aquí la respuesta. Vean que estos dos primeros ceros, como están hacia la izquierda, no valen nada. 0 a la izquierda no vale nada. No igual 0 a la derecha, ¿ok? Ajá, entonces, bueno, lo pueden colocar o no. Ustedes pueden colocar la respuesta 0, 0 y después todo esto. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 en base binaria. O eliminan de una vez estos dos ceros y colocan todos estos dígitos. Esa es la conversión. Vean lo rápido que es. Este sería pasar de hexadecimal a binario. De binario a hexadecimal, por ejemplo, esta cantidad que tenemos aquí, 11001010.101. Esto es binario. Me piden pasarlo a hexadecimal. ¿Qué debo hacer? A partir del punto decimal, yo empiezo a separar en grupo de 4. ¿Por qué? Porque es hexadecimal, grupo de 4. Entonces, 0, 1, 0, 0, este sería mi primer grupo. 0, 1, 0, 0, es mi primer grupo. 1, 0, 0, 1, mi segundo grupo. Y este 1 me quedó como que solito. Lo puedo rellenar con 0. Y después del punto decimal,
también puedo contar 4. O sea, en este caso hay 3, entonces tendría que rellenar con 0. Una vez que yo los tenga ya, los cuartetos, pues, o sea, ya yo los tengo aquí, fíjense, en grupos de 4. Ahora sí, lo que hago es buscar cada equivalente en la tabla. El 0001 representa el número 1. El 10101, perdón, me representa el número 9. El 0010 me representa el número 2 y el 1010 me representa el número 10. Pero yo no puedo representar, no lo puedo representar como 10, sino como letra A. ¿Ok? Entonces, vean aquí está, ¿ves? Entonces, la respuesta sería 192, o punto, A, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, vean cómo se pasa de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. De hexadecimal a binario, cada dígito lo representamos en su equivalente a binario en grupos de 4. Y de binario a hexadecimal, separamos la cifra cada 4 y buscamos su equivalente. Vean lo rápido que se puede hacer. Y para octal, el octal, la tablita es un poquito más pequeña porque el octal solamente es del 0 al 7. Entonces, vamos a representarlo en grupo de 3. El 0 sería 000, el 1, 001, el 2, 010, el 3, 011, el 4 es 100, el 5, 101, el 6, 110 y el 7 es 111. Si ustedes manejan esta tabla, se le va a hacer muy fácil la conversión. Entonces, el ejemplo. Vamos a convertir el número 1274 que está en base octal, me piden que lo lleve a binario. Entonces, cada una de estas cifras, lo que yo la voy a representar es en binario en grupo de 3. Entonces, el número 1 sería 001. El número 2, 010. El número 7, 111. Y el número 4 es el 100. Si agrupamos todo esto, ok, estos dos ceros lo puedo eliminar, entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Aquí está. Véanlo rapidito si manejamos la tablita. Y si no manejamos la tablita, bueno, es buscar el dígito en binario representado por 3 dígitos. ¿Ok? Y forma inversa, si lo tenemos, bueno, este sería otro ejemplo, 144 en llevarlo a binario, bueno, representado cada número de estos en cifra de 3. El 1, ¿cómo se representa? Como 001. El 4 es el 100 y el 4 es el 100. Lo unimos todo, entonces sería 1100, 100 en base binaria. Rapidito. Ahora, de binario a... No debería ser hexadecimal. Bueno, hexadecimales hay que dividirlo en grupo de 4. Desde la derecha a la izquierda. Separamos aquí 0010 y este que nos quedó aquí en grupo de 3 podemos colocarle un 0. Aquí le colocamos. Ahora, según la tablita en hexadecimal, ¿qué número sería este? El 6. Y según la tablita en hexadecimal, ¿qué número sería? El 4.
Entonces, este número en binario llevado a hexadecimal sería el 64. Este es otro ejemplo. Ahora, de hexadecimal a octal. Fíjense que hasta el momento habíamos hecho de hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal, de octal a binario y de binario a octal. Pero fíjense esta. Esta es de hexadecimal a octal. Entonces, aquí no es directo, sino que yo tendría que pasar de hexadecimal a binario. Paso número 1. Y de binario, ahora sí lo pasaría a octal. ¿Cómo se hace? Dándolo en grupo de 3 para poder buscar el dígito. Entonces, le queda a ustedes de tarea ir haciendo ejercicio con cada una de estas conversiones. Aquí tenemos es un resumen de todo lo que hemos hablado. Y aquí tenemos ejercicio de autoevaluación. El ejercicio 1, fíjense que me están pidiendo es, usando 4 bits, muestre una secuencia de conteo que vaya desde el 0000 al 1111. Entonces, la secuencia sería 000, 001, 0010, 0011, después vendría 0100 y así vamos a ir haciendo la secuencia hasta llegar al 1111. Aquí hay una secuencia como que ordenada desde el 0, 0000 hasta el 111. Pero se le pudiera pedir una secuencia que no inicie en el 000. O sea, yo le puedo decir por ejemplo, desde el 0111, deme los números de esa secuencia, los cinco siguientes números de esa secuencia, por decir algo. Entonces sería ir como que contando en binario a partir de los 5 siguientes sería está aquí, que sería el 1000, el 1001, el 1010 y el 1011 y el 11000. Estos serían los 5 números después de esta cifra. ¿Ok? El ejercicio 2 preguntan, ¿cuántos bits se necesita para contar hasta un máximo de 1023? Ajá, se recuerda que había como la fórmula. Fíjense que aquí me están pidiendo el número máximo. ¿Cuántos bits se necesita para contar hasta un máximo de 1023? ¿Se acuerda que la fórmula de 1023 era la base elevada a la potencia? Y esa daba la cantidad de bits. En este caso, si yo voy a colocar como base 2, para llegar a 1023, ¿cuál sería la potencia? Ustedes pudieran ir haciéndolo. Una potencia elevada a la 4. No, porque 2 elevado a la 4, ¿cuánto es? 2 a la 4 es 16. Y estamos hablando de 1023. ¿Cuál sería la potencia de base 2 que me dé 1023? Lo más cercano queda sería 1024, profe. Ajá, ¿y cuál sería el número que tengo que elevar la base 2 para que me dé 1024? 16. No, es 2 elevado a la 10, da 1024 menos 1, que es como dice la fórmula. Y da 1023.
2 elevado, no, yo lo que quiero es 2 elevado a la 10, que acaba de decir 2 elevado a la 10 da 1024. Exacto, y se le resta 1. Ajá. Le restamos 1 porque acuérdense que comenzamos desde 0. O sea, aquí están. ¿Cuántos bits se necesita para contar hasta un máximo de 1023? O sea, desde 0 a 1023. Necesitamos 10 bits. O sea, para yo poder representar hasta este número, necesito 10 bits. O sea, hay que entender lo que estaba en la regla cuando hablábamos de número máximo y la cantidad. Fíjense que esta tabla que está aquí, la que está en oscuro, en oscurito, en negro, es porque la tabla se la puedo dar indicando un solo valor. Vamos a suponer, en esta primera fila, en la fila número 1, se le está dando el hexadecimal A9.5F. A9.5F. Entonces, a partir de este decimal, ustedes deberían buscar el binario, el octal y el hexadecimal. Me imagino que aquí las respuestas están malas, porque si estamos hablando de decimales, estos no tienen decimales. Así que déjenme chequear esta respuesta. El segundo ejercicio también es hexadecimal. Supuestamente al llevarlo a binario, esta sería la respuesta. En octal esta. O sea, la tablita no debería estar. Lo que está en rojo es como que no estuviera, ¿verdad? Hay que borrarlo. Porque la idea es que solamente se le dé una, o sea, en este caso en la fila 3 le estoy dando en hexadecimal, perdón, en decimal. Y ustedes a partir de ahí lo van a convertir en hexadecimal, en binario y en octal. Y deberían ver si el resultado es igual, pues. Sí me expliqué con respecto a este ejercicio. Pasa que aquí es como que están las respuestas, pues. Sí. La tabla es lo que está en negro y ustedes van a llevar a completar la tabla. Eso es lo que sería este ejercicio. Aquí tienen, bueno, para practicar, imagínense, 1, 2, 3, 4 multiplicado por 8. Aquí tienen 32 ejercicios. Porque lo pueden llevar, o sea, lo tienen de hexadecimal, lo pueden pasar a decimal, a binario, a octal. Pero también pudieran después, por ejemplo, de octal, convertirlo a binario. O sea, con esta tabla tienen para tener, bueno, pues, practicar aquí un buen rato. Y aquí hay otro ejercicio, pero no tienen la respuesta. Por ejemplo, el ejercicio 4 le está pidiendo a ustedes qué cantidad de memoria requerida o se requiere para almacenar un programa con las siguientes características. Tenemos datos de 100 empleados que tienen la siguiente información. El nombre son 20 bytes. La cédula son 5 bytes. El número de hijos es 1 byte. Y el sueldo 4 bytes y las instrucciones son 5 bytes. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de memoria requerida? Bueno, aquí 35. lo que tendríamos que hacer. ¿Ah? 35. 20 más 5, 26, 30, 35. Pero estos 35 sería para un empleado. ¿Y son para 100? Se multiplica por 100 y ya daría 3500 bytes. Exactamente. Esa sería la cantidad de memoria requerida para poder almacenar este programa. Ajá, muy bien. Si no lo multiplican por 100, está mal la respuesta.
Ejercicio número 5. ¿Cuál es el número mayor que se puede contar usando 12 bits? Pasa que aquí 4000, vamos a pensar que 4095. pasa que aquí no te dice en qué base está, pero vamos a pensar que es en base decimal. ¿Cuál es el número, o sea, cuál es el número mayor que se puede contar con 12 bits? Profe, disculpe, ¿cuál es la base? ¿4 o la decimal? ¿10? Aquí en este ejercicio no te están dando la base. Entonces, fíjate, si la ponemos como, vamos a ponerla como base 2, sería 2 elevado a la 12. ¿Cuánto es A la 2 elevado a 12? 4096 menos 1, 4095. Exacto, entonces eso sería, no, pero ahí no le vas a restar 1, porque te dice cuál es el número mayor que se puede contar con 12 bits. ¿Ok? Entonces sería la base elevada a la 12. Entonces da 4096, ¿no? Sería 2 a la 12, sería 4009. ¿Cuánto es 2 a la 12? 4096. Entonces ese es el número mayor que se puede contar. 4096. Ajá, el 6. Indique cuántos dígitos hexadecimales se requiere para representar tu cédula de identidad. Aquí me están pidiendo en hexadecimal. Entonces la base es 16. Yo tengo que saber, por lo menos mi cédula es de 8 millones, ¿verdad? Yo soy bien viejita. Ustedes están en 20 y pico, en 30 y pico. Ajá, pero yo tendría que buscar una potencia en 16 que sea mayor a mi número de cédula. Y esa potencia me da la cantidad de dígitos que yo requiero para representar mi cédula. En pocas palabras, yo tengo que ir buscando la potencia. 16 a la 0 es 1. 16 a la 1, 16. 16 a la 2, 256. 16 a la 3. O sea, tengo que ir buscando las potencias hasta que sea mayor que el número de cédula. ¿Sí? Entonces, esa potencia es la cantidad de dígitos hexadecimales que yo necesito. ¿Sí lo ven? O sea, cada uno puede buscar cuántos dígitos hexadecimales necesita para representar su cédula. O sea, profe, simplemente coloco la base 16 y busco un número que me dé en mi caso, más de 31 millones. Exactamente. Entonces, ese número, o sea, esa potencia, porque sería, tú tienes que ir buscando las potencias, 16 a la 0, 16 a la 2, da 256. 16 a la 3, tanto. 16 a la 4, vamos a suponer que sea 16, no sé, a la 8. ¿Cuánto es 16 elevado a la 8? Habría que buscar una calculadora. 4.000 millones y otro poco No, número. ¿qué pasó? No, No, profe, está, 30 millones. o sea, la mía está entre 6 y 7. Lo que pasa es que 6 da 26 millones y 7 da 268 No millones. Entonces no te sirve la de 6 porque no puedes representar tu cédula. Te sirve la de 7. Ok. No importa por cuánto se pase. Pero es que
es para representarla. Si tú utilizas la menor, ahí tú no puedes representar tu cédula. 16 a la 6 fue que dijiste, da 3, o sea, te da, no representas tu número de cédula. ¿Cierto? Sí. Esa da menos. Ajá, entonces tienes que tomar la siguiente potencia. Entonces sería, necesitas entonces 7 dígitos hexadecimales para representar tu cédula. ¿No? Sí, sería eso. Ajá, Sí, sería 7. ok. Pregunta número 7. Si sabemos que un DVD de simple capa tiene una capacidad de 4.7 gigabytes, que la capacidad de un CD es de 700 megabytes y que la capacidad de un disque es de 1.44 megabytes, calcula a cuántos CD y cuánto disque equivale dicho DVD. En pocas palabras, ¿cuántos CD yo necesito para almacenar 4.7 gigas? ¿Ok? Sabiendo que cada CD son 700 megas y yo tengo que guardar 4.7 gigas. Entonces, ¿cuántos CD yo necesito para almacenar 4.7? ¿Y cuánto disque necesito para almacenar? Sabiendo que un disque es 1.44. ¿Cuánto necesito para almacenar esto? Necesitas 4. 7 CD. Necesitas 7 CD. Para ver, si un CD son 700 700. megas. Ah, si yo multiplico 700 por 7, Son 7 por 7, 4900. 4.9. Ajá, sí, perfecto, muy bien. Sí, es correcto. Sí, para almacenar 4.7 gigas necesitaría 7 CD. Eso es correcto. Ok, igualito lo van a hacer con el disque. Pregunta y el número disquete 8. serían 3264. ¿Ah? 3264 disquetes. Profe, a mí me dio que eran 6.8 CDs, que serían 7, y los disquetes serían 3.342 para 4.7 GB. 3.000 sí creo, no. ¿Cuánto fue que dijo? ¿Cuánto fue que dijiste? 3264. Vea, profe, porque yo lo que hice fue, como estamos trabajando con megas, porque el CD estaba en megabytes, entonces o sea, multipliqué 4.7 por 1024 y me dio 4.800 y algo megabytes. Lo dividí entre 700 y me dio 6.8 CDs, que son los que él había dicho, casi 7. Y Igual se hace con el después los disque, mismos 4. megas. Exacto. Creo que nos da diferente, porque, bueno, a lo mejor creo que porque yo multipliqué por 1024 y a lo mejor él multiplicó por 1000. Yo multipliqué por 1000. Yo multipliqué por 1000. Claro, o sea, porque un gigabyte son 20, 4. o sea, son 1024 megabytes. Por eso da un poquito la diferencia, pero creo que sí es así. Sí. Por eso no da diferencia. Sí, es Sería así, simplemente 3.300 y indicar, algo.
es pasar de estos 1.44 mega, ¿cuánto representa en giga, verdad? Y eso, ver, o sea, ya teniéndolo en giga, ¿cuánto necesito para que sean 4.7 gigas? Igual como lo hiciste con los CD. Ujú. Ok, O sea, la pregunta diría número que pasemos. Ah, bueno, sí, tranquilo. se tiene una calculadora binaria, o sea, un display de 10 dígitos. O sea, tenemos, o sea, la calculadora permite representar 10 dígitos. ¿Cuál sería el máximo valor decimal que puede mostrar la calculadora? Sería 9, o sea, tendríamos que llevar estos 10 dígitos y le restamos 1, sería ¿qué? 9, estaríamos hablando 6 es el millón. Es que son muchos, ¿no? Ah, sería que 10 a la 10 menos 1. Fíjate, coloquen 10 Es rayitas. 10 rayitas y pongan puros 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ese es el número que se puede representar en 10 dígitos. Con 10 dígitos. Ah, ok. Ajá, la pregunta 9. Escriba, fíjense, le mandan a escribir los números hexadecimales. Desde el Profe, 10, la, 10. la pregunta, Dime. la pregunta 9 sería 9.999.999.999. Esa es la pregunta 8. Sí, 9.999.999.000. Son o sea, un número 999 millones, ¿no? muy grande. Lo dejamos expresado Algo así, así. 9, 9, 9, 9, 9, 9, o sea, 10, 10, 10 veces 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Para leer está como difícil. Ajá, ahora la pregunta 9. Vamos a escribir los hexadecimales que comiencen en 1016 hasta el 2016. ¿Cómo sería eso? Ver. Sería 1016, después viene 1017, ¿verdad? 1018, 1019. Pero no dijimos que 10. a partir de el 10 sería A. O sea, sería 10 No, pero F. acuérdate que vamos cambiando, es la última columna. 10, 16, 10, 17, 10, 18, 10, 19. Ajá, Ok, disculpe. ahí sería 10, 1A. Después viene 10, 1B, 10, 1C, 10, O sea, 1 sería. E. Sí. Ah, Sí, está bien, ir disculpe. escribiendo esos números hasta que llegue el 2016. ¿Sí? Ajá, entonces aquí daría una chorrera muy grande de números. Ajá. Bueno, estas son conversiones. Van a convertir de binario a sus equivalentes en decimal. ¿Cómo se convierte binario a decimal? Con TFN. Perfecto. TFN. Aplicamos la fórmula de TFN. Ajá.
el número 11. Escriba los siguientes 4 números de esta secuencia hexadecimal. Observe, E9A, después viene E9B, E9C. ¿Cuál sigue? E9D, ¿Correcto? E9E, E9F, Ajá. Y después de E9F, ¿vendría? E10. No, señor. ¿No? Porque acuérdate que después del 9 viene la letra A. Entonces O sería sea, sería EA. EA0. ¿Por qué el 0? Porque acuérdate que lo reiniciamos. O sea, empezamos Listo. Sí. a, sería E9D, ¿verdad? ¿Qué? E9, O sea, porque como pensé que era, disculpe, como E9, pensé que era, bueno, como pensé que era E10, entonces como 10 es A, entonces coloqué EA, pero no, sí. O sea, la A representaría el 1. Y reinicio la última ajá. columna y Sí, quedaría. porque después, la última columna aquí se me llenó, ¿verdad? Aquí, fíjate, E9D, E9E y E9F. Se me llenó la columna de las unidades. Ajá. Entonces tengo que llenar la columna de la columna, ajá. Pero está en 9. ¿Qué le sigue al 9? La letra A. Entonces sería E90. ¿Ok? Este ejercicio 11 tienen que, ajá. El ejercicio 12. ¿Cuál es el valor del bit más significativo de un número binario de 8 bits? Si son 8 bits, ¿verdad? O sea, es como que tuviera 8 rayitas. ¿Cuál es el bit más significativo? El 2 elevado, o sea, el que está en la posición 2 a la 7. Ese es el bit más significativo. Y el menos significativo, Ok. el que está en 2 a la 0, pues. 2 a la 0. Ajá. 13. Convierta los valores decimales a binario. ¿Cómo se lleva de decimal a binario? Multiplicar por Dividiendo. dos. Bueno, fíjense, ya va. La parte entera es por divisiones sucesivas entre 2, ¿verdad? Sí. Y la parte decimal es multiplicaciones sucesivas por 2. O sea, tienen que hacer como 2 pasos. Pues en la parte entera van a ser divisiones. 293 lo van a dividir entre 2. El cociente que les queda lo dividen entre 2. Y así sucesivamente hasta que lleguen a 1. Pues, o sea, hasta que el cociente sea menor que 2. En este caso a 1. Y la parte decimal, que sería 0,7510, van a ir multiplicando por 2. ¿Ok? Entonces después unen la parte, el resultado que le dio de la parte entera más el resultado de la parte decimal. Eso es lo que tienen que hacer en estos ejercicios. Okay, aquí tienen, bueno, mucho ejercicio, mucho. Tienen hasta para practicar bastante. Cualquier duda, cualquier pregunta, entonces ya saben. ¿Qué más tenemos? Vamos a vernos un momentico en el aula. Porque hasta aquí sería la clase. Ahora, para la semana que viene,
La semana que viene vamos a ver, yo les voy a abrir, vamos a ver el tema. Vamos a empezar ya con lo que es la teoría de los fundamentos, pues, de programación. Y vamos a trabajar con la primera práctica. Esta yo la denomino práctica 0. La semana que viene necesito que ustedes descarguen en sus máquinas el PCI. Profe, si pudiese enviar el link del PCI por el grupo de WhatsApp, sería bien. Sí, lo puedo pasar, pero aquí en herramientas, aquí lo tienen. Ustedes se meten aquí en PCI y esto le debería llevar, si no, le debería llevar a la página para descargar el PCI. ¿Ok? Y lo descargan a su equipo. ¿Ves? Aquí lo tienen para descargar. Entonces, eso esta semana van a descargar esta aplicación, porque la semana que viene vamos a empezar claro, primero vamos a dar las definiciones de lo que es un algoritmo y vamos a hacer la práctica 0. Vamos a hacer unos ejercicios en esta aplicación, en PCI. Eso es para la semana que viene. A partir de hoy voy a abrirle el contenido que tienen que leer para que el día jueves, entonces, vamos a dejar aquí de compartir. Aquí hay una mano levantada, la mano de Santiago. Profesora Arturo, ¿esa aplicación se puede descargar en el teléfono? ¿Funciona en teléfono? Lo que pasa, no, porque acuérdate que el teléfono es un sistema operativo diferente a los equipos. O sea, tú en equipo, ¿cuál es el sistema operativo que manejamos en los equipos? La mayoría trabaja con Microsoft, o aquellos que trabajan con Linux. Pero dudo mucho bueno, a mí de verdad no me gusta mucho trabajar con Linux. Yo trabajo con Microsoft. En cambio, los teléfonos, la mayoría son Android. O sea, habría que ver si existe una versión de esa aplicación para Android. Habría que ver que no creo. El semestre pasado hubo un estudiante que me manifestaba que no tenía computadora y él consiguió, no para PCI, él consiguió fue para el DEF, para C++, él consiguió un compilador para Android. Pero igual, o sea, le costaba mucho hacer los programas. Entonces, ¿Y a partir de cuándo, Ari? ¿A partir de cuándo se empieza a trabajar con eso? O sea, ¿a partir de qué día? Para ir buscando la computadora, pues. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha empezamos? Bueno, ya a partir de la semana que viene empezamos a trabajar con PCI. O sea, tendrías esta semana. ¿Qué les recomiendo? Si no, ustedes se pueden, no sé, se pueden trabajar en pareja, porque necesitan una computadora. Lamentablemente, es un requisito sine qua non, pues. ¿Cómo aprendes a programar si no tienes computadora? Lo primero es instalar el programa en la computadora. Así que yo puedo entender la situación, que era lo que yo le decía a los profesores. La universidad necesita ofrecer laboratorio a los estudiantes. Es más, eso en el pasado era así, existían laboratorios de computación.
Y bueno, aquel joven, aquel muchacho que no tuviera computadora en su casa, bueno, podía ir al laboratorio. Pero la crisis, los laboratorios fueron eliminados. Dime, Marco, ¿querías decir algo? No, pues, No, tranquila, Marco, todo bien. Marco tiene su conversación ahí con, no es con No, nosotros, es con, sí, porque no tienes el micrófono muteado. verga, profe, disculpe. No sabía. No, pero no estaba hablando con nadie. Creo que es el fondo. Que hay personas aquí hablando, pero es lejos. Ah, ok. Sí, disculpe. No hay problema. Pasa que yo pensé que querías hacer una pregunta, querías bueno, tienen que practicar los ejercicios de numeración. Como les dije al principio, este tema no es tanto el saber las conversiones, porque con lo avanzado de la tecnología, ahorita, bueno, tenemos calculadoras digitales, o sea, ya sea web, que nos permiten hacer las conversiones. Pero necesitamos saber cómo se hacen esas conversiones. Entonces, en el examen que van a tener, ustedes podrían ver el resultado, pero ustedes tienen que escribir el proceso, o sea, cómo llegaron ustedes a ese resultado. O sea, no es que, la conversión del número tal en binario llevado a base decimal es tanto. Ajá. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Tienes que mostrarme el proceso. O sea, si es de decimal a binario, las divisiones. Ay, se me está descargando PCI otra vez. Vamos a suspender la descarga. Como abrí. Profe, Ajá. y ya hay fecha para esa evaluación, la de decimales, octales y las conversiones y el teorema, todo eso, Lo que o es pasa junto con la que otra evaluación. si ustedes ven el plan de evaluaciones, la etapa 1 son 5 puntos, ¿verdad? En la etapa 2 son 5 puntos. Y no hemos terminado la etapa 2. La etapa 2 termina con la clase del jueves que viene. Entonces, después del jueves, de la semana que viene, ahí sí les abro el cuestionario de esa etapa, que son 5 puntos más. Y tendrían la primera práctica, que creo que la primera práctica, no sé, creo que vale 2 puntos. 2 puntos. Ahorita la evaluación que tienen pendiente es la del domingo, o sea, la de la presentación. Bueno, hasta aquí entonces la sesión síncrona de esta noche. Les deseo una semana feliz, llena de bendiciones, que Dios me los guarde, me los cuide. Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profesor. profesor. Muy bien. Chao, cuídense. Voy a detener aquí la Igualmente. grabación.